profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo, que es acerca de la estrategia de intervención en caso clínico desde un enfoque humanista. Los integrantes son Pedro Cajaleón, quien les habla Alejandro Foyana, Daniel Ulloa, Axel Fernández y Cielo Pulaya. Este es nuestro resumen de contenidos, que vamos a abordar prácticamente toda nuestra exposición. En primer lugar tenemos el caso de estudio, el marco teórico, seguimos con la intervención y concluimos con una conclusión. Referente al caso de estudio, referente al caso de estudio, es una paciente femenina de 64 años, soltera y jubilada hace más de 9 años. Presenta antecedentes de problemas de salud mental y vive sola desde que su hija emigró, lo que fue en la fecha del 2015, tras la pérdida de su padre, y otros problemas que ha ido experimentando, como lo son la ansiedad, la intranquilidad motora, la pérdida de apetito, trastornos del sueño, tristeza, irritabilidad, ideas suicidas que han ido acompañadas con intentos de suicidio. La paciente ha sufrido una significativa pérdida de peso y problemas de memoria, ya que pasa la mayor parte del tiempo en su cama. Se aísla socialmente y manifiesta quejas físicas, principalmente quejas digestivas como náuseas o dolores de estómago. Inicialmente fue ingresada con un diagnóstico de neurosis histérica y tratada con clor- clorpromacina y olanzapina, pero su evolución ha ido lenta, por lo que después se realizó un siguiente diagnóstico un año después con un tratamiento de antidepresivos que mejoraron su condición hasta el momento del alta, pero un año después de eso se intentó suicidar nuevamente, lo que la llevó a un último ingreso donde se le diagnosticó depresión orgánica para luego confirmar que el trastorno depresivo tenía un grado grave. Referente a la concepción teórica del problema, tenemos como primer punto a Rollo May, que conceptualiza la depresión como un resultado de la pérdida del sentido de la vida, lo que implica un miedo de libertad y la incapacidad para asumir las responsabilidades de nuestras propias acciones. En este caso, se presenta una angustia existencial, puesto que no le encuentra propósito a su vida, ni tiene una satisfacción dentro de las actividades que realiza diariamente. En el caso de Eric Fromm, consideramos que la depresión se origina después de una alienación del individuo y de su entorno. En este caso, en el entorno social que promueve el materialismo y el éxito extremo. Ella ha perdido el contacto con sus emociones internas y su capacidad para mantener relaciones significativas, debido a la pérdida de su padre y a la lejanía que tiene con su hija. Su vida se ha centrado en cumplir con expectativas externas, lo que ha generado un vacío que la ha llevado a la desesperanza y por lo tanto también a la depresión grave y los ataques de ansiedad. Ahora vamos con otras concepciones teóricas. Tenemos el conductismo y el psicoanálisis. Bueno, vamos a hablar desde la perspectiva del conductismo. La depresión es vista como el resultado de un aprendizaje disfuncional. Este se asocia con patrones de refuerzo negativo y la pérdida de recompensas en el entorno del paciente. El tratamiento se enfocaría en cambiar los comportamientos disfuncionales y reintroducir refuerzos positivos. Según el psicoanálisis, la depresión podría ser el resultado de conflictos inconscientes no resueltos, especialmente en relación con la figura paterna o materna, o una incapacidad para resolver el duelo tras la pérdida de un objeto amado. Aunque este enfoque reconoce las emociones profundas de nuestra paciente Laura, se enfoca en el pasado, mientras que la psicoterapia existencial se centra en el presente y en el futuro. Bueno, sobre la intervención desde un enfoque existencialista humanista, este enfoque combina las teorías de Erich Fromm y Rollo May,
quien se centran en el significado personal, la libertad y la responsabilidad. La intervención busca trabajar con los síntomas depresivos de la paciente, ayudándola a encontrar un propósito más claro y una forma de vida más autónoma. Los objetivos principales de esta intervención serían reconstruir un sentido de propósito en la vida de la paciente, facilitar el reconocimiento de sus emociones y la comprensión de sus conflictos existenciales como la soledad y el miedo a la muerte, guiarla hacia la toma de decisiones más saludables, reconociendo su libertad personal y fortalecer su autonomía emocional y autoestima. Exploración de la angustia existencial desde la perspectiva de Royo May. Royo May, en su obra El dilema del hombre, describe la ansiedad como una sensación de inquietud o preocupación que surge cuando la persona percibe una amenaza hacia un valor fundamental que considera crucial para su identidad y sentido de ser. La paciente ha lidiado con ansiedad desde 2015, lo cual refleja su lucha con el aislamiento y la desesperanza. Bueno, como intervención tenemos el punto número uno, que es el reconocimiento de la ansiedad existencial. El objetivo inicial es que el paciente entienda su ansiedad como una respuesta normal ante los retos significativos que enfrenta en su vida, en lugar de en lugar de percibirlos como algo que debe evitar. Según Royo May, la ansiedad existencial surge cuando los valores fundamentales de una persona se ven amenazados. Bueno, y para trabajar en esto, se propone abrir un diálogo sobre los sentimientos de soledad, los cambios vividos tras la jubilación y la pérdida de roles familiares. Esto permitirá que el paciente reconozca que su ansiedad refleja una búsqueda de sentido y un miedo profundo a la muerte y al aislamiento social. Eh, Como punto número dos, tenemos la confrontación de los miedos existenciales. Bueno, es fundamental que el paciente, ¿no?, enfrente sus miedos más profundos, como el miedo a la muerte, la soledad y el aislamiento. En lugar de esquivar estos temas, se le invitará a reflexionar sobre cómo la pérdida de seres queridos, como su padre y la emigración de su hija, han impactado en su identidad personal. Bueno, lo que vamos a hacer es que la paciente pues acepte estas pérdidas como parte inevitable de la vida, en un paso crucial para que el paciente pueda encontrar un nuevo significado en su existencia. Confrontar estos miedos permitirá que deje de verlos como obstáculos insuperables y se reconcilie con ellos de manera más constructiva. Luego tenemos lo que es la exploración del sentido de la vida. Aquí es esencial que la paciente redescubra un propósito renovado en su vida. Según May, la búsqueda de un sentido en la vida, incluso en momentos de dificultad, es esencial para el bienestar emocional. En sesiones regulares, se motivará al paciente a identificar áreas de su vida que aún puedan aportar significado, como volver a conectarse con su entorno social o involucrarse en actividades que fomenten su creatividad y autonomía, incluso en la jubilación. Y como último punto tenemos lo que es la reconstrucción de la responsabilidad y la libertad. Es crucial que el paciente reconozca que pese a las pérdidas sufridas, todavía posee la capacidad de tomar decisiones importantes sobre su vida. Se trabajará en la reactivación de su sentido de responsabilidad y libertad, alentándolo a participar activamente en su recuperación a través de metas pequeñas y alcanzables. Estas metas podrían incluir la reincorporación gradual a actividades sociales o a la participación en grupos de apoyo. La capacidad de tomar decisiones conscientes y asumir responsabilidades sobre ellas es clave para su bienestar psicológico. Bueno, la comprensión desde desde libertad, desde la perspectiva de Erich Fromm, es otra de las maneras. Fromm plantea que las personas luchan entre querer ser independientes y la necesidad de buscar seguridad en los demás. En el caso de nuestro paciente, la pérdida de su padre y la partida de su hija pueden haber intensificado esa sensación de aislamiento. En lo que es la intervención, tenemos estos dos apartados: explorar la soledad y la libertad. Se trabajará con la paciente para que entienda que la soledad no tiene que ser vista como algo negativo, sino como una oportunidad para reconectar consigo misma. Otro, reenfocar el aislamiento. Se buscará maneras en las que la paciente pueda reconectar con otras personas y actividades que le den sentido a su vida, para que la incentiven a la creación de nuevos lazos sociales o el fortalecimiento de los ya existentes.
Bueno, en cuanto a la conclusión, el caso de esta paciente de 64 años nos muestra la complejidad de la depresión, no en un contexto netamente fisiológico o orgánico, sino que también en un contexto existencial, a través de un enfoque integral que combina la psicología existencial de Rollo May y la psicología humanista de Eric Fromm. Se identificaron las raíces de la angustia, que serían la soledad, la pérdida de sentido y la desconexión emocional. Estos factores, junto con sus intentos de suicidio, subrayan la necesidad de abordar no solo los síntomas psicológicos, sino también las dimensiones más profundas de una experiencia vital. La intervención propuesta busca aliviar el sufrimiento inmediato y guiar hacia la autorrealización. Bueno, en base a esto, para que la persona se reconstruya, no tenga un nuevo objetivo de vida y así crecer. Bueno, reconocer los valores fundamentales para enfrentar sus miedos existenciales y fomentar una mayor autonomía son pasos cruciales en el proceso de sanación. A medida de que avanza en la exploración de la libertad y en la aceptación de sus pérdidas, se espera, bueno, que la paciente desarrolle una mayor capacidad para enfrentar la vida con un renovado sentido de propósito y conexión. Los indicadores de mejoría servirían para medir el progreso, reflejando cambios en su estado emocional y en su participación social. En definitiva, creemos que nuestro enfoque terapéutico no solo busca la reducción de síntomas, sino que también empoderará al paciente, ¿no? Pues para que retome el control de su vida y bueno, así enfrente la incertidumbre con valentía y esperanza. Esta transformación es vital y bueno, llenará de mucha esperanza a este paciente y en base a eso tendrá un mayor desarrollo personal. Bueno, en cuanto a nuestra opinión crítica grupal, en este caso, como muchos otros, no se puede ser tratado únicamente desde una perspectiva orgánica o psicológica. Es fundamental resaltar que las personas mayores sufren una alta tasa de depresión. Si lo llevamos a estadística, hay una estadística mucho más alta que la depresión está más presente en mujeres que en varones. Bueno, y pues la depresión geriátrica está relacionada con factores como la baja autoestima, la pérdida significativas. Obviamente, como en este caso, ¿no? Perder la familia es muy doloroso y pues nos lleva también a la depresión. También tenemos metas no alcanzadas o que no se pudieron por distintos objetivos y bueno, a estas personas ya mayores de edad es difícil. También tenemos la soledad, factores físicos como la pérdida de capacidades y la dificultad para realizar actividades que antes eran cotidianas. Es lógico que una persona de edad pues no pueda hacer cosas que antes para ellos eran cotidianos. Entonces esto también conlleva la depresión. Lamentablemente el público geriátrico a menudo queda olvidado y la depresión es una enfermedad silenciosa, por ello no se puede tratar únicamente con pastillas o limitarse a eso, ¿no? Creemos que es más adecuado abordar la vida integral de la persona, el paciente, explorando sus problemas y su historia. No siempre hay un único factor desencadenante. En muchos casos son muchos factores que la persona va arrastrando a lo largo de la vida. Bueno, ahora ya para cerrar esta exposición, nos gustaría hacer unas reflexiones. Queremos destacar unas citas que nos han parecido muy interesantes a nivel de grupo, reflejando la importancia de las corrientes humanistas y existencialistas. Ambas no solo buscan aliviar el sufrimiento, sino que fomentan el crecimiento personal y una vida más plena. La primera tenemos a Carl Rogers, que nos dice, la curiosa paradoja es cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. También, segunda cita que tenemos es de Abraham Maslow, lo que un hombre puede ser, debe serlo. Esta necesidad la llamamos autorrealización. Después tenemos a Rollo May, que bueno, sería el coraje no es la ausencia de desesperación, sino la capacidad de seguir
adelante a pesar de ello. Como cuarta cita tenemos a Víctor Frank, que sería cuando ya no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Como último tenemos a Eric Fromm, que sería en principal, cometido del hombre en la vida es darse el uso a sí mismo, llegar a ser lo que potencialmente es. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, espero se les haya gustado esta exposición y nada, ahí están las referencias. Gracias por su atención y eso es todo. Gracias.